El cuerpo necesita nutrirse de varias formas: física, mental y espiritualmente. Todos tenemos historias que transforman vidas. Bienvenidos a Nutriendo tu Historia, el podcast, donde te identificarás, encontrarás inspiración y conocimiento. Acompáñame a nutrir tu historia. Bienvenidos a Nutriendo tu Historia, el podcast. Y hoy tenemos a Karen Trachman. Bienvenida. Para mí es muy especial que estés aquí porque aparte de ser una excelente comunicóloga, eres una excelente madre. Para los que no saben, es mi mamá. Y aparte de la experiencia increíble que tienes con diferentes trabajos en diferentes áreas, creo que tu mejor área es ser madre. Así que creo que este capítulo va a ser excepcional. Va a ser muy emotivo, muchas emociones. Pero vamos a empezar con un tema muy interesante. Tú, Karen, te casaste siendo muy joven y ahorita nos platicarás tu historia. Pero el tema de este podcast es sobre la presión que empezaste a tener dedicándote 100% al hogar, siendo mujer y sin poder trabajar durante tu matrimonio. ¿Cómo empezaste a tener esa presión en la parte física, en la parte de tener que maquillarte, arreglarte, tener cierto peso, etcétera? Así es que te doy la palabra. Primero que nada, te quiero agradecer mucho la invitación. Para mí es no solamente un orgullo ver que estás convirtiendo cada día tus sueños en realidad. Todo esto que te planeas y que me platicas alguna vez como un plan, siempre lo llevas a cabo. Por lo cual, creo que algo sí hice bien y me emociona mucho estar aquí contigo y poder platicarte un poco la historia y que en esta experiencia pudiéramos ayudar a chavas que hoy, aunque no se casan tan jóvenes, puedan darse una idea de lo importante que es seguir sus sueños antes de tratar de ser la mujer perfecta. Sobre tu pregunta, mira, yo me casé muy, muy jovencita. ¿Cuántos años tenías? Tenía 21 años recién cumplidos y estaba apenas a la mitad de la carrera. Entonces, desde ahí creo que era una presión muy fuerte porque para mí, como para muchas otras personas, ser esto o lo otro era su sueño. Para mí, llegar a la universidad era como mi sueño. Wow, toda la vida quise llegar a la universidad, como que había escuchado muchísimas cosas sobre lo increíble que es ya poder estudiar sobre lo que te gusta y no como en la prepa, la secundaria, que tienes chorro mil materias y no todas te gustan. Entonces, de cierta manera, al casarme, cuarto un poquito esta experiencia que quería yo tener de la vivencia de tener la universidad en toda la experiencia completa, de ir, venir, viajar con los amigos, porque pues bueno, me casé y pues ya eso no se podía. Pero cuando me caso, llego a un acuerdo con tu papá de, en el momento que tengamos hijos, no trabajar. Creo que a mí lo que me pasó es que no tenía yo muy claro. Por un lado, me pegaba mucho ser una buena mamá. Sentía mucha responsabilidad de estar pendiente de ustedes y de no dejarlos en ningún momento. Pero por el otro lado, sí tenía estas ganas de ejercer mi carrera, pero en un área que era como un poco diferente y no tan bien vista para una señora de familia. Yo quería ser reportera, conductora, y entonces no era algo como si, bueno, voy a ser arquitecta y también voy a ser mamá, ¿no? Era algo como que te exponía mucho a la sociedad y no era tan bien visto y requería también muchísimo tiempo. Entonces yo tuve que elegir. Y cuando me quedo embarazada,
porque literalmente así fue, ustedes lo saben. Me quedo embarazada después de ¿Cuánto un tiempo problema después de salud. casada? Al año y medio. O sea, te embarazaste un año después de casarte. Casi te puedo decir que yo no sabía que estaba embarazada el día que estábamos festejando el final de la carrera. Y bueno, claro que me tomé como 10 tequilas y todo el embarazo me la pasé como con muchísimo miedo de decir, híjole, no vaya yo a tener No, pues con un razón bebé. salió así mi hermano. Reloaded. Pero la verdad es que sí, todo vino muy rápido. Yo, de hecho, ya tenía contrato con una empresa en donde, porque para mí el área laboral era como muy importante. Entonces, no pensaba embarazarme en ese momento. Ya tenía un contrato con un banco que iba a abrir sus puertas en México y iba a llevar recursos humanos. De hecho, no era mi área favorita, pero era lo que me permitía como que trabajar y el día de mañana pues ser mamá y ama de casa. Y entonces, desde el principio renuncié a ese sueño, ¿no? Cuando me doy cuenta que estoy embarazada, obviamente yo ya había hecho todos los exámenes y todas las entrevistas que me pedían en el trabajo y lo primero que me dijeron es, oye, no te puedes embarazar por lo menos un año y medio. Y yo, claro que no está cero dentro de mis planes, para nada. Es más, lo platico y hasta nos reímos muchas veces. Yo nunca había visto un bebé. Yo soy la más chica de mi casa y si veía un bebé en el parque casual, huía como huyen los niños cuando ven un perro rabioso. Qué chistoso. O sea, nunca ver un bebé en tu vida, ni siquiera sobrinos, primos, nada. Y esas ganas de ser mamá al mismo tiempo. Bueno, mira, yo tenía este hueco, quizás porque mis papás se divorciaron cuando yo era muy chica y quería mucha familia. Claro. Tenía como esta necesidad de formar mi familia y eso me llamaba al igual, a la par, que ser profesionista. Entonces era un pleito casado interno de qué va a pesar más. Y cuando conozco a tu papá, que me llevaba 15 años, bueno, me lleva 15 años, pues ya no pude elegir mucho. Y sí estaba yo mucho en la duda. De hecho, no me lo perdona, pero rompí el compromiso 2 veces porque no era yo una persona que me quería casar. O sea, no era tu sueño. No agarré y dije, uy, cuando yo sea grande yo quiero casarme. No, yo lo que quería era realmente ser una profesional de la comunicación. Entonces, cuando se me aparece tu papá y se van dando las cosas, dije, bueno, también hay una parte de mí muy fuerte que quiere tener familia. Y jale por ahí. ¿Y cuál es esa presión? Fíjate que yo me casé con tu papá en gran parte porque yo ya era una madrastra conforme a mi cuerpo y a mis necesidades de estar bien físicamente. ¿A qué te refieres con madrastra? Yo me exigía muchísimo estar bien presentada, arreglada. El cuerpo siempre fue un tema en mi vida. El tema de la comida y el sobrepeso en mi casa era muy hablado, demasiado. Y entonces siempre tuve esa inquietud de pertenecer y de ser querida por medio de no estar gorda. O sea, en mi casa sí fue un tema muy fuerte. Los dulces y los postres estaban destinados solamente para las visitas. Condicionados también. Fíjate que mi mamá nunca nos condicionó la comida, pero sí le era muy importante, por ejemplo, irse de vacaciones conmigo y comer pechugas asadas. Era así como un detox, lo que ella creía que era un detox, porque había que ser una persona delgada, ¿no? Sí fue un tema muy recurrente en mi infancia. Entonces, cuando yo me caso con tu papá, a tu papá no le importaba. En realidad nunca fue una persona que me exigió tener el cuerpo tal o cual.
Y eso a mí me permitía descansar un poquito en esa área, ¿no? Aunque para mí era muy importante. Entonces, cuando quedo embarazada, pues era todo nuevo para mí. La verdad es que, como te digo, no había visto niños, no había visto mujeres embarazadas, no sabía si esto de los antojos era normal. Y justamente una amiga de la prepa también queda embarazada, me vuelvo a reencontrar con ella y bueno, nos metíamos unos santos atracones que no te puedo explicar. O sea, un bowl de papas con cacahuates japoneses, porque además ella vivía justamente arriba casi del cine Polanco, que es un cine que ustedes ya seguramente no conocen, pero en mi época era como muy famoso. Y entonces bajábamos al puestito y nos atascábamos de todas las cosas que podíamos porque estábamos embarazadas. Y era el momento en el que se nos daba chance como mujeres a engordar. Pero a ver, entonces en ese momento que ya sabías que estabas embarazada, empezaste a subir de peso, ¿para ti no era una preocupación? Claro que era una preocupación, pero entraba en ese conflicto de, bueno, me doy chance, es que si no me doy chance ahorita, ya nunca más me voy a dar chance. O sea, tenías ese pensamiento de, ya sí igual voy a engordar, voy a aprovechar y voy a comer lo que se me da la gana porque en la vida diaria no lo hago. Exacto. Y además pasábamos de lo salado, atascado, a lo dulce. Dulce, porque ya estábamos atascadas de salado, ya nos tocaba. Y comí todo lo que en mi vida me había restringido. O sea, sí en mi casa, por ejemplo, era muy famoso que teníamos una señorita que nos ayudaba, que hacía el mejor bowl de papas chips jalapeño con todas las salsas habidas y por haber. Entonces venían mis amigas de la universidad cuando era soltera y ya sabían que en mi casa iba a haber ese bowl delicioso de papas con chile y eso. Pero chocolates, pasitas con chocolate, galletas, postres, jamás. Yo ni siquiera estaba acostumbrada ni habituada, ni siquiera se me antojaban. Y en el embarazo dije, wow, ¿qué es esto? Cosas no he probado. O sea, si yo hubiera sido tu amiga, me lo hubiera pasado en tu casa todo el tiempo del mundo porque amo las papas con todo mi ser. Tú lo sabes. Todos los chamoys. O sea, ahorita se me antojó. Mi papá y yo éramos amantes. Él de unos tamarindos que eran como muy salados, que eso sí no los aguantaba yo. Pero mi papá era la persona más antojadiza que has conocido. Entonces teníamos cerquita una farmacia que vendía todas las chunches que a mi papá le gustaban y me decían a la mitad de la tarde, oye, Karenushka, ¿no se te antoja un...? ¡Claro! Iba yo por lo suyo, por lo mío, por lo nuestro y nos atascábamos y veíamos la tele y pasábamos momentos increíbles. Pero a ver, por un lado, tenías entonces un papá muy permisivo en cuanto a la comida, ¿no? En donde pues no te hacía estos comentarios de la parte física, sino más bien se le antojaba algo, te lo antojaba, se lo comían y en ese momento tú te sentías tranquila de que no te sentías juzgada por tu papá, ¿correcto? Fíjate que no, Caro. Fíjate que mi papá también penduleaba en este asunto de sí, nos vamos a dar nuestros gustitos, pero mi papá sí recibió una educación un poco machista. Ok. Y a veces me doy cuenta que sí era permitido, sí nos echábamos nuestras golosinas. Mi papá no veía, entonces no me podía criticar de esa manera, pero sí su novia o alguien externo le decía, oye, vi gordita a Karen, o él incluso cuando caminaba conmigo me agarraba del brazo y sentía que ya me había pasado, sí me lo decía. Siento que ya estás como gordita. Ahorita que recuerdo, sí es cierto lo que dices, porque llegó un momento de mi vida en donde mi abuelo sí me hacía esos comentarios de, oye, como que ya estás más pesadita, ¿no? Como que a los cachetes. ¿no? Y la verdad es que ni siquiera él se daba cuenta, era Claro. por influencia de lo que le decían, ¿no? Sí. Entonces, sí,
En mi casa, para mi mamá era muy, muy, muy sumamente importante el peso. Tú conoces a tu abuela no hay un día que no te vea y te diga si adelgazaste o si engordaste o cómo te ve, ¿no? Sí, es algo... Es como la báscula calibradora de todos, ¿no? Sí. Y mi papá, a pesar de que tenía esos gustitos, si ya le mencionaban o me sentía el brazo un poco más llenito, sí me lo mencionaba. Okay. Entonces, para no desviarnos demasiado de tu pregunta, yo me caso con tu papá, al cual literalmente le importa un cacahuate si yo engordo o enflaco. No, entonces para ti fue libertad de... toda esa presión, adiós. Pero la presión me la ponía yo. Claro. ¿No? Entonces, me embarazo, engordo y la verdad es que gracias a Dios no engordé más de 10 kilos. O sea, en mi embarazo yo engordé 10 kilos, doy a luz, perfecto. Ok. Pero véngase su reino, el posparto. De repente tengo en mis manos un ser extraterrestre para mí porque no había visto un bebé y entro en pánico. Yo a tu hermano no lo soltaba las 24 horas del día. Hazte de cuenta que les digo a mis amigas que yo era el símbolo del IMSS. No sé si lo has visto, que es una señora gorda, con el bebé así. Ese era yo. Se prendía un faro de afuera de la casa a las 7 de la noche y yo así, y a las 7 de la mañana se apagaba y yo seguía así, porque tenía miedo de que llorara, tenía miedo de que se moviera, tenía miedo de todo. Entonces, ¿qué tenía yo al lado? Chocolates, que habían sido esa nueva, ese nuevo descubrimiento y claro que engordé más en el posparto que en el embarazo. O sea, ahí fue cuando descubrí que, ups. Y empiezas a ir a las clases de los bebés, de Gymboree, todas estas cosas que se pusieron de moda, Trepsi. Y pues las señoras van a hacer ejercicio, que ha sido mi coco toda la vida, y pues llegan a su peso, ¿no? Y yo, glup. Te estancas. Bueno, no nada más te estancas, empiezas a subir más. Empiezo a subir más y no solamente eso. Me deja de preocupar un poco el peso porque estaba completamente dedicada a tu hermano sin tener absolutamente ninguna otra preocupación. Porque además se vuelve intolerante a la lactosa, llamó a la liga de la leche, todo un relajo para acabar dándole ya no pecho y una leche que yo creo que ya ni existe. De fórmula, supongo. Pero ninguna fórmula le caía bien. Sin lactosa, sin esto, sin lo otro. Sí. Seguramente ahorita ya hay otras ya hay mucho 10,000 más picudas, que tú lo debes de saber, pero en ese entonces fui probando de leche en leche y él vomitaba como fuente. Entonces, no te quiero decir a qué olía yo, si no lo soltaba, si vomitaba y por más que me limpiaba. Entonces, dejo a un lado por primera vez esta presión física para dedicarme a mi hijo. Okay. Meses después despierto, ya cuando lo puedo manejar más, y digo, Glup. ¿Qué me pasó? ¿Qué? ¿Qué me panzó? ¿Qué me panzó? O sea, ¿qué hice, no? Y entonces vuelvo a preocuparme y vuelvo a ponerme a dieta. Quiero decirte que yo en la adolescencia y muchas etapas de mi vida hacía dietas muy extremas, muy malas para la salud. Un día llegué impactada al hospital porque hice 7 días de All-Bran. ¿Por qué no? ¿Cómo porque que yo All-Bran? necesitaba ir al baño, era muy estreñida y quería bajar de peso. Entonces, en alguna de mis múltiples revistas leí que hacer un detox de All-Bran. O sea, comer cereal All-Bran 24/7. 24/7. ¿Y te ponían cantidades? No. Nada más come All-Bran todo el día. Come All-Bran porque eso va a hacer que tus intestinos trabajen muy bien, vas a quitarte lo que no necesitas. Y nada más, o sea, nada más que All-Bran. All-Bran con leche. Yo no soy muy afecta a la leche. Hoy en día me doy cuenta que la leche, la entera, me cae muy mal, me inflama. Entonces tú imagínate lo que era eso. No había leche deslactosada, por supuesto. Entonces, 7 días, tu mamá decidió que se iba a desintoxicar con All-Bran. Claro que de repente desperté a mi papá, córrele al hospital, porque yo literalmente estaba impactada.
O sea, se había quedado todo hecho un grumo y Esta historia no me la sabía. fue muy desagradable. Entonces, con antecedentes como esos, imagínate cuando desesperadamente, después de unos 6, 7 meses que tenía Elías, digo, estoy hecha una vaca, que además siempre he sido como muy exagerada. Tendría yo como unos 8 kilos encima, que para mí eran todo. Voy a hacer paréntesis en esta parte porque es importante. Tú estuviste entonces no sé cuántos meses ya despreocupada en donde subiste de peso, pero que no es que no te haya importado, pero simplemente pasó a un segundo plano. Totalmente. Porque para ti era lo más importante era tu hijo. Así es. Y muchos allá dirán, pues ya, qué rico, así ya no le pones peso al peso. Y entonces, pero la verdad en esto es que es como vendarte los ojos y volvértelos a destapar. destapar. Claro. Porque no es como que trabajaste en ti, ni en tu imagen corporal, ni empezaste a tener mejor relación con la comida. Simplemente fue una transición en donde ni tenías cabeza para eso, estabas preocupada por otras cosas y cuando regresas a preocuparte, pues como no trabajaste todo eso, tenías no nada más ese peso extra, sino un peso gigantesco en la cabeza. Claro. ¿No? Claro. O sea, no es que yo dejé el peso de lado por hacer una transición a entender ciertas cosas de los valores y de las importancias que debes de darle a cada momento de tu vida, sino que yo sentía que si mi hijo no estaba pegado a mí en todo momento, yo no iba a sobrevivir. No creas que lo hice tampoco tan como buena madre, sino Sí, no. era para mí un estado de alerta. O sea, si en ese momento me hubieran medido el cortisol, yo creo que se hubiera desatado la jeringa. O El sea, cortisol es la hormona del estrés, entonces por eso lo dice. Exacto. O sea, en ese momento yo lo único que quería era sacar adelante a mi hijo. Entonces me aboqué a eso, pero claro que mi preocupación estaba latente. Yo sabía que un día iba a despertar y iba a decir, ok, ya mi hijo gatea, ya voy a Trepsi y ya me enseñaron que no se va a morir de nada y que si agarra el chupón del piso no le va a pasar nada. Y only me encuentro con un sobrepeso que no puedo tolerar, ¿no? Entonces empiezo otra vez dietas drásticas y siempre fui arreglada, o sea, nunca he sido una persona que salga de su casa en pants, primero que nada, porque como la gente me conoce y sabe que no soy deportista, decía yo, ¿cómo voy a comprar pants si no hago ejercicio? No tengo ese pretexto. Bueno, pero hoy ya está de moda, ya lo puedes hacer, ya te doy permiso. Y aparte ya empezaste a hacer ejercicio. Además, he conocido esta nueva bondad de poder hacer ejercicio sin sentir que me están acribillando. Me sigue costando mucho trabajo, no es lo mío, pero yo cuando llegaba a hacer compras, cuando iba de shopping, me saltaba esa área porque yo decía, ¿quién si me encuentra en el súper con pants va a decir, esta viene del gym? Claro que no, es una vieja fodonga, ¿no? Oye, pero al casarte con mi papá y que mi papá no le importa para nada el físico, o sea, la parte estética, todo eso, ¿no se te bajó como esa necesidad de siempre estar perfectita? ¿Sabes qué? No, Caro. Yo, pasando el tiempo, me di cuenta que quería ser vista. Entonces, como tu papá no tenía esa visión de que su mujer tenía que estar siempre arreglada y que le importara verme en ese sentido, él como que más se recargaba en esta parte intelectual y mucho en lo emocional. Yo empiezo a arreglarme porque para mí era muy importante, pero empiezo a ser vista afuera y entonces me empiezo a enojar muchísimo. Okay. Y no me doy cuenta que estoy enojada con él. Estoy como enojada de que si bajo de peso, pues daba igual. O sea, era una muy buena opción cuando estaba con sobrepeso no ser vista por tu papá, porque entonces ya
bajaba el estrés. Pero una vez que mis logros se iban dando y yo me arreglaba y volvía a la vida y en la calle mis amigas me decían, oye, qué bárbara, no sé qué, y no tenía ese reconocimiento de tu papá, empiezo a enojarme muchísimo. Y más por tus antecedentes, porque para ti siempre fue un problema y él lo sabía. Entonces, al fin de cuentas, no es que sea bueno dar ese reconocimiento o malo, simplemente para ti era importante de tu pareja. Claro. Yo creo que también tiene que ver, y eso, ojo, casi ninguna pareja lo habla. Los valores que tú tienes cuando te casas, no hay buenos ni malos, pero hay hombres a los que les importa muchísimo que su mujer esté muy arreglada y siempre fit. Hay otros hombres a los que les importa que su mujer sea una superstar en lo que emprenda. Hay otros hombres que lo que quieren es que su mujer no aparezca demasiado y que esté detrás de él y que sea como el motorcito que lo impulsa a él. Y bueno, hay N cantidad de relaciones y acuerdos, pero nadie habla en el noviazgo de qué es importante para ti, por qué me admiras, qué te gusta de mí, porque quizás lo que tú admiras de mí no es lo más importante para mí, ¿no? Y así como hablar de economía, que he platicado contigo, y de ideales y de cosas importantes, también es importante saber qué tan importante es para tu pareja lo que para ti es importante, ¿no? Claro. Y en tu caso era el reconocimiento. Para mí era muy importante que si yo no estaba trabajando, porque había dejado mi sueño de un lado, por lo menos esos esfuerzos por estar bien estéticamente tuvieran esa recompensa. Y a tu papá, le valía sombrilla. O sea, un cacahuate. Un cacahuate. Y no nada más eso. Empiezo a tratar de cocinar y aprender cocina, porque yo cero sabía cocinar. Y resulta que tampoco le importa. O sea, él se podía comer un gansito del refrigerador como el platillo más sofisticado que me tardé 7 horas en hacer. Y entonces digo, no, tampoco. Cero. No Ni voy a para hacer qué esto. hago esfuerzos que no. Claro, o sea, cero. Y entonces me empiezo a abocar mucho en ese entonces a Elías, ¿no? A dedicar mi tiempo a Elías y a tener ese reconocimiento en mis salidas con mis amigas, ¿no? A sentirme como arreglarme más cuando salgo a comer con mis amigas. Era así como mi momento wow. ¿Crees que para ti el haber renunciado a tu parte laboral te hizo todavía enfocarte un poco más en esa parte estética? Porque cuando alguien está muy ocupado en la parte laboral, yo siento que al final, así como a ti te pasó sin querer, pusiste demasiada atención en un hijo. Y hay gente que su negocio o su trabajo es como si fuera su hijo, ¿no? Entonces, de cierta forma, las mujeres que se dedican al 100% al hogar tienden a fijarse más en cómo se arreglan, en cómo se ven, en el cuerpo, en los ideales, etcétera. Mira, hay algo muy chistoso, Caro. Cuando tú renuncias a tu sueño, hay un grado de frustración muy, muy fuerte. Y queda como este gusanito atrás de ti que siempre te persigue. Eso de que cuando tú trabajas no tienes tiempo para arreglarte, yo creo que no es verdad. Yo creo que cuando tú haces lo que te gusta, estés en una cámara o estés como lavatrastes o estés en el área que sea, seas visto o no, te impulsa a arreglarte. Yo creo que tiene que ver mucho con la satisfacción que te da ese trabajo. El levantarte en las mañanas, tener una rutina y saber que vas a ir a trabajar y te gusta, simplemente no necesitas horas para arreglarte. Yo, de hecho, siempre he sido como muy rápida, ¿no? No es cierto. Sí, claro que sí. Ay, sí, rápida. Pregúntale a Marcos, por ejemplo. Sí, soy bastante rápida. De hecho, me maquillo en el coche. O sea, sí te maquillas en el coche, pero ¿estás de acuerdo que te puedes cambiar 8 veces? Eso tiene que ver con mi problemática del peso. Sí, como que no te sientes cómoda con nada y entonces te cambias y al otro y al otro y al otro. O sea,
Yo siempre, y tú lo sabes, vivo lidiando con esta problemática del cuerpo. Entonces, si amanezco como con un poco más de optimismo, me pongo lo primero que encuentro y entonces ya. Pero muchísimos años, y tú lo viviste conmigo, me daba pena hasta salir muchas veces, porque no me sentía con el cuerpo que yo quería tener, ¿no? Pero volviendo a lo que decías, yo creo que cuando tú haces lo que te gusta, no necesitas demasiado tiempo para arreglarte. Y va junto con pegado. Brillas porque se nota que estás disfrutando lo que haces. Claro. Entonces, eso de que cuando trabajas ya no te da tiempo para arreglarte, yo creo que no es cierto. Yo creo que ese es el impulso que te permite siempre salir, no necesariamente con el mejor vestido, pero sí bien arreglada. Sí, o sea, no es de tiempo, es más bien, creo que cuando estás feliz en tu vida en general y tienes un trabajo o tienes tu vida como realmente la quieres tener, no necesitas enfocarte tanto en probablemente maquillarte o ponerte el mejor atuendo, como que te digo, brilla tu cara porque se nota que estás contenta y no necesitas enfocarte tanto en cómo te ves, probablemente, y si estás feliz en ese momento, pues ya te pones un poquito de bloqueador, cremita, un poco de rímel, o sea, lo que te gusta, pero sencillo. Claro. Y probablemente cuando no, o sea, cuando tienes mucho tiempo extra, le das más vueltas al asunto, más vueltas, te cambias 20 veces, no te exacto, gusta. Exacto. Y finalmente, si no tienes que salir a trabajar, muchas veces acabas en pants. O en pijama, en la cama, o sea, claro. Y hoy en día mucha gente trabaja en casa, en línea, y eso también ha sido cuestión de motivación y de no tener depresión, porque en pandemia lo vivimos, la gente se dejaba de arreglar, la gente o sea, se quedaba en pijama todo el día, aunque trabajaras en computadora, pues meterte a bañar, arreglarte y hacer como si sales es parte de tener un mejor estado de ánimo y impulsarte a hacer las cosas, pues bueno, para estar contento, ¿no? Claro. Entonces, sí lo que dices, pero también es esta parte de romper con una rutina te hace estar más al pendiente de tu cuerpo, de cómo te ves y le das más vueltas a todo, ¿no? Y no solo eso, fomenta esta parte enferma que puedes tener de esto no me gusta, esto... Por ejemplo, a mí trabajar en línea no me funciona. Yo sé que yo necesito salir a la calle y hacer una rutina fuera de mi casa, porque si no, no tengo el hábito de trabajar en línea y no contestar el teléfono y no atender las necesidades de la casa y no darme cuenta que entonces ya hay una cortina que está mal puesta o que ya llegó una de mis hijas y necesita algo. Entonces, yo creo que el trabajo en línea no es para todos. Totalmente. Y sin embargo, ahorita que hablas de la pandemia, sí te quiero decir que para mí, así como mucha gente sufrió la pandemia, yo la viví maravillosamente porque era el primer momento después de muchos años de trabajo fuera de casa por muchas horas, de poder experimentar, no sé si te acuerdas, que cada vez experimentaba otra receta y estábamos todos juntos y viví lo que no había podido vivir. Claro. Pude tener a todos mis hijos en casa y todos comíamos juntos y yo experimentaba cosas que además eran valoradas. Entonces, paréntesis, porque el público no lo sabe y les dijimos que tú durante tu matrimonio no trabajaste, pero que hace ya 15 años que se divorciaron, más o menos. Más o menos. Cuando te divorcias, tienes la necesidad de sacar adelante a tu familia. Y entonces cuéntanos qué pasó. Pues mira, después de que me divorcio de un día para el otro, empiezo a trabajar en la Procuraduría del Estado de México y entonces viajo hasta Toluca, pero era tal la situación, la circunstancia y todo que yo regresaba a comer de Toluca con ustedes, me volvía a ir y regresaba ya muy tarde. Y para no hacer el cuento largo,
Era un trabajo que no iba a ser posible por la situación en la que me encontraba con hijos chicos, preadolescentes, en donde yo no iba a poder tener el control de qué es lo que hacían o cómo, porque era muy demandante. A partir de ahí empiezo a trabajar en muchísimas cosas, en lo que me daban. Literal todóloga. Exacto, todóloga, porque la realidad es que mi prioridad era ganar dinero. Tenía que sacarlos adelante y tenía que mantener la casa y no me podía dar el lujo de decir, bueno, es que sí quiero ser conductora. A ver, alguien me puede dar trabajo, o quiero ser comunicóloga. Y había dos vertientes que me encantaban. Una es la comunicación política, que hice una especialidad, y la otra era esta parte de ser reportera y de ser conductora. Y claro que mucho tiempo después hice mis pininos y algunas cosas en la política, pero pues nunca se me dio al 100% poder ser reportera y conductora, aunque quiero decirte que ahorita que hablas de casada y que había quedado de no trabajar, me le escapé a tu papá una temporada y me ofrecieron trabajo de reportera en un programa de espectáculos. Imagínate la ingenuidad que tenía yo, que Elías tendría como 1 año y medio y yo me escapaba a trabajar y creía que nadie lo iba a saber. Entonces, claro está que si era reportera, claro que todo el mundo se iba a dar cuenta y tarde o temprano, pues mi chistecito se me acabó, y además se me acabó porque me quedé embarazada de Claudia. O sea, eso sí, ya un poco planeado. Y ya, iba a ser imposible ser reportera, mamá de un niño chiquito y embarazada, ¿no? Sí. Pero cuando me divorcio, trabajo de todo. A veces tuve 2 trabajos, y ahí sí, creo que es la primera parte en la que decido dejar a un lado lo físico, pero ya muy mentalizada. O sea, a ver. Tenías una necesidad mucho más grande en ese momento que ver por tu cuerpo. No nada más eso, o sea, porque con Elías también tenía yo una necesidad mucho más importante, que era cuidar un bebé, y no trabajé esa parte. Pero conforme fueron pasando los años, me di cuenta que tenía yo un problema muy grave. Claro. Y que si me importaban mis hijos, yo tenía que lidiar con esta situación del cuerpo de siempre creer que tengo que estar perfecta y que muchas veces el cuerpo ni te lo da. Ni somos perfectos, ni soy perfecta, y que tenía yo que sacar a mis hijos adelante, pero sí con un grado más de conciencia, dándome un espacio para terapia, para poder cargar con esto, porque la angustia me rebasaba. Las cuentas me rebasaban, ¿no? Entonces, sí, me lanzo a trabajar. O sea, aquí el tema es que empezaste a trabajar como negra. O sea, yo me acuerdo que llegabas a la casa anoche, que sí, de repente 2 trabajos, de repente estabas en uno y en otro. Y a lo que iba con esto es que era tanta la presión también económica y de también estar presente en nuestras vidas, pero al mismo tiempo generar dinero, que para ti la pandemia fue un momento de respiro, de decir ya no tengo que, o se te presentó la oportunidad de volver a estar con tus hijos al 100% y poderte dedicar otra vez al hogar. Fue un regalazo, porque además los primeros 6 meses, el que era mi jefe en ese entonces, que lo quiero mucho hasta la fecha, me seguía pagando hasta que le hablé por teléfono y le dije, yo no, en ese entonces trabajaba bienes raíces, pero para un sistema en el que si tú adquirías una propiedad en Estados Unidos podías acceder a lo que se llama EB5, que es tema de otro podcast. Y le dije, ya no me pagues. O sea, no va a haber nadie que quiera viajar a Miami en este momento, quiera ver qué propiedad y cómo. Yo no puedo seguir percibiendo dinero como si fuera mi semana, ¿no? Claro. Tipazo, lo platicamos.
y de una u otra manera ya había empezado yo a juntar un poco de dinero que me permitía sobrellevar en lo que veíamos que seguía para mí, ¿no? Okay. Entonces fue el paraíso. La gente no lo entiende. Cuando la gente habla de la pandemia, habla y dice, no, es que esto, lo otro. Yo estaba rayada. Tenía mis 3 hijos que no podían salir además porque no tenían permisos y había un relajo en la casa. La señorita que no quería que nadie entrara ni saliera ni se moviera de la casa. La mediana que no podía yo jalarle un pie porque ya quería irse a meter a donde había COVID casi. Y el otro que andaba como gurú extraviado, queriendo hacer retiros espirituales lejos de la casa. Te digo que esos tequilas que te tomaste en el embarazo que no sabías, seguro afectaron. Algo hicieron. Pero fue para mí el regalo de la vida. Sí. Podíamos comer todos juntos, ver una película en la tarde y sin culpa. Yo soy una persona que soy bastante culpígena, entonces si no trabajaba, me entraba la culpa. Sí. Si mis hijos están aquí, allá y esto, soy un control freak y entonces ya sé que se quejan de eso porque siempre estoy detrás de ustedes. ¿Dónde estás? ¿A qué horas llegas? ¿No? Pero en ese momento se paró el reloj, se paró la vida. Yo no tenía como más obligación que pedir el súper, desinfectarlo y ponerme a experimentar, a cocinar. Y todos estaban ahí. Jugábamos juegos de mesa. ¿Sí te acuerdas? Sí. Fue un oasis. Sí. Oye, y en esta parte de transición, ¿empezaste a mejorar tu relación con la comida, con tu cuerpo en los últimos años? ¿O cómo acabó esta historia? Mira, como pasa en todas las casas, nada cae lejos del árbol. Entonces, con una mamá que todo el tiempo se fija en su cuerpo, y yo juré que nunca les iba a decir a ustedes, gorda o flaca, o ya engordaste o ya enflacaste, pero con una mamá que le pregunta a todo el mundo, ¿se ve bien esto? ¿Me queda bien lo otro? Pues claro, una tenía que ser nutrióloga. Y entonces mi hija chica decide ser nutrióloga y romper con todos los tabús que su mamá traía cargando. Yo ya llevaba un proceso de... te cansas. Estar tan pendiente del peso es muy cansado, es muy angustiante, es un recorrido que para los que lo hemos vivido es... muy desgastante. No solo desgastante, te deja sin hacer muchas cosas. En algún momento me habías preguntado, ¿qué hacías cuando estábamos chiquitos? Yo muchas veces no jugué en la playa con ustedes porque me daba pena ponerme traje de baño. No me metí a la alberca porque tenía miedo que me voltearan a ver y me perdía de muchísimas cosas con ustedes por esa situación. Y después veo fotos y digo, bueno, pues ¿estaba yo retrasada mental o qué? Sí estabas. O sea, porque no era ni un balón, ni un... Y aunque lo fueras, qué horror perderte de cosas... De la vida. De la vida, de experiencias que te pueden llenar, que te pueden hacer crecer. O sea, puedes ganar muchísimo y disfrutar nada más por miedo a que te señalen como gorda o que tú solita te dé pena, porque al final la gente siempre va a señalar y la gente siempre se va a fijar y te va a decir, ay, es que tu pelo güero, es que los rayos, es que la nariz, es que la operación. Entonces cumplo 40 y digo, no es justo. Nunca me he preocupado por la cara, ahora ya me voy a tener que preocupar por las arrugas, las ojeras y todo lo que para mí no era importante. Dije, ¿a qué horas me va a dar tiempo para estar preocupada por el cuerpo y ahora también por la cara y el pelo? No, es que estás cañona, estás cañona. Y eso que no habíamos llegado a los síntomas de la premenopausia, en donde ya había que preocuparse por la salud, ¿no? Entonces, empiezo a ir a diferentes terapias, a valorar también trabajar tantas horas y estar de una cosa a la otra me desgastó mucho. Los últimos años con mi papá fueron muy, muy fuertes. Entonces era una preocupación constante y entonces tengo que decidir.
¿qué tanto voy a seguir preocupada por el físico y no por lo que realmente importaba? Se me estaba yendo mi papá de las manos. Tuve muchísimos sustos, tú lo sabes, de córrele al hospital y llévalo y tráelo y ve qué hacer. Y entonces empiezo a priorizar. Y claro que tengo en casa a una sargenta Führer, que decide decirme, ay, no, otra vez me vas a preguntar cómo te ves. O sea, ya te dije que te ves bien, salte de mi cuarto. No es cierto. Un poco. No. Puse una regla en casa importantísima. A la hora de la comida no se habla del peso y no se le pregunta a la nutrióloga, ¿puedo esto? No puedo esto. No, más que eso, creo que algo que sí, yo sí siento que cambió un poco, es el tema en cómo tú me preguntas, ¿me veo gorda? O sea... Ah, claro. Te voy a pedir un favor. No te voy a contestar cuando me digas, me veo gorda con esto, sino me sienta bien, me favorece esto que me puse. Y creo que tendrás que reconocer que con el tiempo he ido menos veces a preguntar de las que solía preguntar. Y hoy te puedo decir que estoy mucho más preocupada por mi salud y por ingerir cosas que me hagan bien, después de pasar por todas las dietas de México, de ser tu paciente y que me explicaras mucho sobre la nutrición intuitiva, que creo que eso también fue un gran cambio para mí, el poder decir, no me tengo que acabar el plato. ¿Cuándo tengo que comer? Pues a mí no me da hambre a las 3:30 que todo el mundo está comiendo, porque ¿qué crees? Yo hice ayuno intermitente y a la 1 desayuné y pues no pasa nada si como nada más la sopa o... esas cosas que he aprendido gracias a ti me han ayudado muchísimo a entender más mi cuerpo y con la edad he entendido que no es estar flaca o estar gorda o estar llenita o no, sino estar sana. Cuando empiezas a perder ciertas cosas y te duele la cabeza y tienes migrañas y no eres funcional por X o por Y, ya no te importa tanto eso, o por lo menos a mí me cambió muchísimo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, de todas las reglas que me has enseñado, para mí lo más importante es saber que me estoy metiendo a la boca algo que me va a nutrir, y si no lo hago y me lo como, no sentir que por eso me voy a morir o que la vida va a cambiar y me voy a subir 3 kilos el mismo día, y bajarle a esa obsesión y empezarme a querer como soy. Evidentemente no soy Bárbara de Regil para hacer ejercicio, pero empiezo a hacer ejercicio que me permita llegar a los próximos años fuerte y que pueda caminar y no ser una carga para mis hijos, ¿no? Totalmente. Porque de los 3, no sé quién querrá hacerse cargo de mí. Entonces... Yo me pongo, pero junto con mi hermana, ¿eh? Ah, ok. Y si quiere mi hermano también. No los sé, 3. No me la quiero rifar, entonces quiero llegar a una edad de adulto mayor, fuerte. Empecé a darme cuenta que hoy esa debe ser mi prioridad, ¿no? Yo sí te quiero reconocer que durante todo este proceso que yo he vivido contigo, has ganado muchísima salud, de verdad. Y no solamente en tu cuerpo, sino mentalmente. Te veo mucho más fuerte. Sobre todo entender que este es un proceso largo, que no son carreritas, que no tienes que estar bien mañana. Y aunque hay cosas que todavía vas a seguir trabajando y que tienes que seguir trabajando porque nadie es perfecto, creo que darte la oportunidad de trabajar a tu ritmo te ha hecho mucho bien. Y no tener esta prisa de, ya, es que mañana lo quiero, porque nos hemos vuelto muy así todos, ¿no? Queremos todo al instante. Y entonces esta dieta que del All Brand me va a llevar, ya sabes. Claro. Entonces, yo de verdad gozo mucho ver ese proceso en ti, porque para mí es muy importante, más siendo nutrióloga.
Y te quiero agradecer mucho por contar esta historia porque al final estamos nutriendo una excelente historia que a mucha gente le puede servir, se puede identificar, se siente acompañada durante el proceso. Y nada más te quiero agradecer y si necesitas decir algo más al público o contar algo más, adelante. Bueno, me gustaría acotar diciendo cosas importantes que es cuando te cases, siempre pregunta, platica con tu pareja cuáles son sus valores más importantes y qué es lo no negociable. Cásate siendo una persona ya completa en el sentido de cuáles son mis necesidades, qué es lo que quiero hacer individualmente. No te cases creyendo que ese es tu proyecto de vida, sino que ese es un complemento a tu vida, a tus metas. Trabaja en ti siempre, evoluciona, porque siempre hay cambios y siempre hay cosas difíciles. Y sobre todo, acuérdate que el pensamiento alimenta nuestras acciones. Aliméntate y rodéate de gente como tú, que siempre te va a dar una visión de ti y del mundo positivo. Esa es la mejor alimentación que puedes tener. Rodearte de gente que te da paz. Yo creo que gran parte de mi cambio hoy por hoy es porque tengo una pareja que me llena de paz, que es un aliado, es un amigo. Tengo 3 hijos que tengo una relación padrísima. Y creo que todos podemos pasar de etapa en etapa si nos introyectamos y vemos qué es lo que nos hace falta y trabajamos en eso. O sea, no importa cuántos trabajos tengas al exterior, qué tan triunfador seas, si tú por dentro no te sientes pleno. Y te agradezco muchísimo y quiero aprovechar para decirte que me enorgullece muchísimo todos los proyectos y las cosas que siempre llevas a cabo y que has sido una maestra de vida para mí también. Entonces, le agradezco mucho a Dios, a la vida y bueno, te deseo mucho éxito, Caro. Muchísimas gracias, Ma, por estar aquí. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que Nutriendo tu Historia sale todos los lunes a las 5 de la tarde a través de Spotify y de YouTube. Y también me pueden encontrar en mis redes sociales como Nutri Carolina Holtz.